decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Hola, yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y quiero darte las gracias por estar sintonizando nuestros programas. Hemos estado viendo y estamos viendo una serie de la palabra profética a Jim Bet, años 57-72 en el calendario judío, palabra profética para nuestro calendario del año 2012. Hoy vamos a ver una programación que es la continuación del programa del día de ayer, que sé que de la misma manera que ayer fuiste bendecido y fuiste edificado, vas a ser edificado en este día. No cambies la programación, quédate allí porque hay cosas que Dios quiere revelar en este día a tu vida y que van a ser de gran bendición para ti y para tu familia. Este es un tiempo que el Señor ha preparado para su pueblo, un tiempo donde Dios nos ha levantado, y la palabra que estás a punto de escuchar es una palabra que va a producir en tu vida gozo, paz, pero también, y quiero hacer hincapié en esto, va a establecerte pautas precisas de cómo caminar en el año 2012. La palabra profética es, la palabra de Dios dice de esta manera con respecto a la palabra profética, que Dios nunca ha hecho nada sin habérselo primero dicho a sus siervos los profetas. Así es que para nosotros de muchísimo honor poder compartir contigo lo que Dios nos ha entregado. Nuevamente, ahí está nuestra dirección en la página en Facebook y nuestros teléfonos si tienes algo que comentar. Dios te bendiga y Dios te guarde y gracias por estar con nosotros. Hay gente que está pastoreando, que puede ser que Dios lo llamó a pastorear en una estación, pero en esta estación no debe pastorear. ¿Me entiende? Ejemplo en lo natural. Si tú en tu cama, mujer, con tu esposo, cuando estás sola con él, estás en el rol de mamá, estás fuera del orden de Dios. Porque en ese momento, ¿cuál es el rol? Esposa. ¿Entiende lo que ahora quiero decir? ¿A qué te llamó Dios hoy? ¿En qué estás funcionando hoy? Eso es lo que establece la prioridad. Porque si yo, ejemplo, yo estoy pastoreando hace unos cuantos años, y pues el apóstol está aquí, que les puede decir que bastante que me he quejado de eso. Siempre digo, ¿cuánto el Señor mira saca de ahí? Uy, porque el ministerio de pastor es duro. Más fácil es ser profeta, de verdad. Porque uno llega a tirar las piedras y si ustedes me alcanzan con las de ustedes, bueno, pero yo corro duro. En todos estos años yo he aprendido a correr duro. Uy, pero el de pastor es duro, hermano. Y yo tuve que aprender que esta es una estación en donde Dios estaba formando parte de mi carácter. Y yo sé que ustedes han visto cambios en mi vida. Y Dios ha usado el ministerio pastoral para formar un corazón. ¿Me va a dejar Dios pastoreando siempre? Yo sé que no. Pero ¿dónde radica el caminar en el Espíritu? Que cuando esa estación se acabe, que yo no insista en pastorear. Que yo no insista en mantenerme en una posición que es una estación que ya pasó en mi vida. Y me mueva a lo nuevo de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? El propósito de Dios para tu vida hoy. ¿Lo entiendes? Artesonar la casa, allí era que venían y recubrían la casa con madera y tapaban la piedra. Ahora cuando el apóstol Pedro dice que nosotros todos somos ¿qué? Piedras vivas que juntos edificamos un solo edificio. ¿Y sabes lo que significa ahí poner madera? En el Antiguo Testamento la madera habla de la carnalidad, de la humanidad. Significa llenar de actividades según el orden humano lo que es el orden de Cristo. Querer tapar con actividades y actividades y actividades bien bonitas, bien especiales, lo que tiene que ser el orden de Cristo. Me pregunto yo, hermanos, cuántas cosas de las que hacemos en la iglesia son ordenadas por Dios. Y estoy hablando de la iglesia como congregación local. Y cuántas cosas que hacemos simplemente son el ejercicio de una herencia.
el ejercicio de una tradición que hemos adquirido. Necesitamos reevaluar cómo estamos edificando la casa. ¿Con qué materiales estamos edificando la casa? Si yo quiero edificar en una zona de Estados Unidos donde haya bastante huracán, yo quiero edificar con bloques, entonces yo sé que la mortandad va a ser grande. La razón por la cual se edifica ahí con cartón, hermanos, es porque cuando eso le cae encima a la gente, no se muere tanto como si le cayera bloque. ¿Me entiende? No es un asunto de que lo hacen más barato para sacar más dinero, no, es un asunto de, eso se llama economía de vida, pero no economía en cuanto a finanzas, sino a qué es lo que es conveniente. ¿Cuál es el orden de Dios para mí? ¿Con qué materiales estoy edificando en este momento? ¿Estoy edificando con los materiales adecuados? Así dice Jehová de los ejércitos en el verso 5. Medita bien sobre tu camino. ¿Cuáles son las consecuencias de tener prioridades equivocadas? Véalos en el verso 9 al 11. Buscan mucho y hallan poco. Encierran en la casa y mire a quién lo disipa, el mismo Señor de un solo soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque la casa está desierta. Porque cada uno de ustedes corre ¿a dónde? A su propia casa. Y la razón por la cual se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la razón por la cual la tierra dejó de dar su fruto, y la razón por la cual Dios trajo sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos, es porque la casa del Señor está desierta. Necesitamos que Dios traiga a nuestras vidas la prosperidad, pero la prosperidad según Él. Ahora fíjense que es interesante y podríamos hacer un estudio de uno por uno, que no es solamente aquí que se detuvo la lluvia de los cielos y se detuvieron los frutos, pero hubo sequía. Y fíjense dónde vino la sequía: montes, trigo, vino, aceite. Aquí nos está hablando aún de Espíritu Santo. Sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres. ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué no estamos madurando? Dios mismo ha llamado a la sequía. Si nosotros hemos desechado la palabra, esa misma palabra se ha convertido ¿en qué? En el tropezadero. Pero a causa de que no hemos tenido prioridades adecuadas. Pero luego el profeta sigue diciendo, sin embargo, una vez que tú entiendes que necesitas caminar en cuál es la voluntad de Dios perfecta para tu vida. ¿Cuál era la voluntad perfecta de Dios para Jesús mientras caminó en la tierra? Al final de su ministerio, ir a la cruz. Orar para no ir a la cruz era orar en contra de la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, Señor, mejor que se haga tu voluntad y no la tuya. Pero tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces nosotros oramos en contra de la voluntad de Dios para nosotros? Porque no entendemos la voluntad de Dios. Señor, de verdad, no permita, Señor, que mi hijo viva esta situación. Pero la voluntad de Dios es que la viva, porque resulta ser que tiene que formar en ese hijo, en esa hija algo grande. Y no hay otra manera de formarlo. No se formó un José sin una cárcel. No se formó un José sin un tiempo de esclavitud. No se formó un José sin haber caído en un pozo seco. No se formó un José sin haber vivido la traición. No se formó un José sin haber vivido el rechazo. Y nosotros decimos, Señor, no permitas jamás que yo viva esto, que mis hijos tengan que vivir ese dolor. Pero si no lo vivimos, entonces Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. Y muchos de nosotros oramos en contra de la voluntad de Dios porque no podemos discernir su corazón. La voluntad de Dios no es que tú estés cómodo. La voluntad de Dios es que tú manifiestes a Cristo. La voluntad de Dios es que tú manifiestes la gloria de Dios en tu rostro. Para Moisés manifestar la gloria de Dios tuvo que subir al monte Sinaí. Y el Sinaí significaba un lugar espinoso. Era un lugar difícil.
Pero él no reflejó la gloria sino hasta que subió y hasta que literalmente se murió. Porque usted no me venga a mí a decir que 40 días y 40 noches sin comer no se murió físicamente. En su carne se murió. Y yo no dudo que se haya muerto de verdad, y la gloria lo resucitó. Porque el hombre que bajó no fue el mismo que subió. El hombre que bajó recibió una revelación que lo cambió para el resto de su vida, y cambió a toda una nación y fundó una nación de reyes y sacerdotes. Porque él recibió la sombra de la revelación que tú y yo hoy tenemos. Él murió en la presencia, pero tuvo que pagar el precio de subir. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Y si tú sigues orando en contra de la voluntad de Dios en este año, vas a ser estremecido. Si el énfasis del año 57-72 es Cristo como dueño y Señor de su casa, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que su presencia y su gloria sea establecida en su casa. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que esa verdad es establecida y que el Señor haga lo que tenga que hacer con nosotros, que el Señor haga lo que tenga que hacer con nuestras congregaciones, que el Señor haga lo que tenga que hacer con nuestros hijos, que el Señor haga lo que tenga que hacer con nuestros cónyuges, que el Señor haga lo que tenga que hacer con nuestras vidas, pero que su gloria jamás se aparte de nosotros. En el nombre de Jesús. Necesitamos identificar las prioridades incorrectas, pero necesitamos establecer las prioridades correctas. ¿Y cuál es la prioridad correcta? La casa de Dios, el lugar de la morada. ¿Dónde puso el Señor esa piedra del ángulo? En Sión, el lugar, la casa del rey, la morada del gran rey. Es allí donde Dios establece su palabra. Y su palabra no es un sonido solamente, su palabra es una persona. Es Cristo revelado. Es la misma persona de Cristo siendo revelado en cada aspecto, en cada área y llevándonos a nuevas dimensiones en Él. La razón por la cual este año tenemos que ser edificados en una casa que sea morada de Dios es porque hemos entrado a una estación donde cada nación de la tierra tendrá que declarar que Jesucristo es el Señor. Y esto empieza por su casa. Nosotros vamos a ver, hermanos, yo voy a ver, yo no sé tú, pero yo digo como Josué y como Caleb, yo voy a ver con mis ojos y voy a entrar a la tierra. Yo heredo el reino. Yo no me quedo de afuera, yo no me quedo con las ganas en el nombre de Jesús. Yo entro, yo poseo en el nombre de Jesús, no solamente para mí, pero para mis generaciones. Una palabra que el Señor me daba en estos días tenía que ver con Caleb. Caleb luchó por su Hebrón con una generación que era mucho más joven que él. Porque todos los que tenían su edad se murieron. Sus hermanos se murieron. Probablemente hasta la mujer de Caleb se murió. Porque si los únicos que entraron fue José y Caleb, entonces que hasta su mujer se murió. Se le murieron todos los que estaban con él. Sus hermanos, sus primos, sus tíos, todos se murieron. Y el Señor me decía, Caleb heredó un lugar imposible. Hebrón. Que por cierto, ahí es donde justamente en ese monte donde está el lugar de la morada del rey. La heredó peleando con una generación más joven que no sabía pelear, pero que tenía un corazón diferente. Tenía un corazón diferente. Tenía un corazón que decidió creerle al Dios de sus padres. Y con esa generación Caleb poseyó algo imposible. Una ciudad en una montaña que estaba rodeada de muros y además de eso tenía como habitantes a los gigantes. Sumado a eso, Caleb ya tenía 85 años. Pero solamente la palabra, la promesa, hizo que aquel hombre a lo largo de los años, 40 años en el desierto, se mantuviera joven, se mantuviese vital, creyendo una palabra. ¿Cuál era la palabra que él recibió? Tú vas a poseer esta tierra, tú vas a entrar porque en ti hubo un espíritu diferente. Y cada vez que a Caleb se le moría a alguien, yo me imagino aquel hombre cuando estaba enterrando a la mujer dijo, te amé mucho, tuvimos un tiempo maravilloso, pero hasta aquí, ni una lágrima, porque yo tengo que reservar mis fuerzas para cuando herede Hebrón. Y así a cada uno. Suena duro, pero así fue. ¿Cuántos de nosotros
Por no entender la voluntad de Dios, estamos llorando los muertos. Y estamos llorando lo que Dios desechó. Y la palabra de Dios, igual que sobre Samuel, yo lo deseché, ya no llores por él. Seguimos intercediendo por gente que ya Dios desechó. El orden, Saúl, es un orden desechado. No te pongas a orar que Dios restaure un sistema que ya está desapareciendo. Que aunque está vivo en apariencia, caminando, no tiene gloria, no tiene presencia. No intercedas por eso, porque la voluntad de Dios no es preservarlo, es matarlo. Porque ni la carne ni la sangre heredan el reino. Entiéndelo. ¿Es dura esta palabra? Sí. Por eso Jesús dijo, bienaventurado aquel que no encuentra en mí tropiezo, dice Reina Valera. Pero otra versión dice, bienaventurado aquel que en mí no encuentra ofensa. Somos muy fácilmente ofendidos por la palabra. ¿Cómo sé yo que la palabra que está saliendo viene de Dios? Porque está ofendiendo mi manera de pensar. Porque me está confrontando en el lugar donde más me duele. Y es allí donde justamente Dios está matando lo que hasta este día, o por lo que hasta este día hemos luchado. Hace unos cuantos meses, una de mis oraciones fue: Señor, si tienes que matar, dentro de las cosas que estaba matando Dios en esos días, le dije, aún si tienes que matar el ministerio, mátalo. Pero no me dejes perder de tu poder de la resurrección. Mata todo lo que tengas que matar. He aprendido a ser radical. Pero es duro orar así. Es duro decirle a lo que amas: chao, adiós. Si Dios te devuelve, amén. Jehová Jireh. Dios se proveerá a sí mismo el sacrificio. Podemos hacerlo. Medita bien sobre tu camino. Medita bien sobre tu manera de vivir. Sube al monte y trae la madera. El monte es el lugar que habla de la revelación. En un monte Cristo se transfiguró delante de los discípulos. Pero una de las que a mí siempre más me ha hablado y se los he mencionado en tantas veces, Juan no pudo tener una perspectiva correcta de la iglesia. Encontramos en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis a un Juan trayendo una revelación a una iglesia. Pero no tiene la revelación de la iglesia de Cristo sino hasta el momento que por el Espíritu sube a un monte alto. Nosotros no podemos mirar la iglesia a menos que subamos al monte de Dios. Nosotros no vamos a tener una revelación adecuada de lo que Dios está haciendo a menos que subamos al monte. Y subir al monte habla de trabajo. Vuelvo a donde Moisés. Porque el pueblo le dijo: sube tú, no queremos ir, no queremos ni tocarlo, porque no queremos morir. Y como decía el apóstol primero, y la verdad es que el Señor sí los quería matar. Él sí los quería matar para poderlos resucitar a una nueva vida. Porque con Cristo estamos, ¿qué? Juntamente crucificados. No podemos hablar de una nueva vida en Cristo si no hablamos de la crucifixión. No podemos hablar de un nuevo tiempo en Dios si no hablamos de muerte primero. Y no vivo yo. Pero Pablo declaró eso después de decir: yo estoy juntamente con Cristo ahí en la cruz. Por eso, diablo, no vivo yo. Así es que, ¿qué vas a hacer en contra mía? El que vive es Cristo en mí. Y quiero que entiendas algo, diablo. Lo que yo estoy viviendo ahora en la carne, lo vivo en la fe y en la esperanza del Hijo de Dios. ¿Qué puedes hacer tú en contra de eso? Cuando nosotros venimos en contra del enemigo, pero usando el armamento de Dios, desarmamos al diablo. Porque ¿contra quién va a ir? Contra Cristo, si ya el Señor lo exhibió públicamente. El diablo contra ti, contra mí sí puede, pero contra el Señor no. Por eso es que, mira, no soy yo. Esto que tú ves aquí no se llama Corey, se llama Cristo, pero es la verdad. ¿Cuál es el fundamento de tu casa? ¿A quién le pertenece tu casa?
¿quién mora en tu casa? Porque si es Cristo, entonces tú le puedes decir al diablo, ¿qué vas a hacer? ¿Contra quién estás viniendo? Porque contra mí no es. Ahora, si tú te atreves contra Cristo, atrévete. Y vamos a ver si al diablo no se le caen los pantalones. Enfréntalo al Señor. Medita, pero tienes que subir al monte. Y es del monte que vas a traer la madera. Es del monte que vas a bajar los materiales. Y pudiéramos estudiar Apocalipsis. Los materiales con los cuales la iglesia o la Jerusalén celestial está hecha son materiales del cielo, no son materiales humanos. La iglesia de Cristo en este nuevo tiempo no puede seguir usando del marketing del mundo. Nosotros no podemos seguir usando las estrategias del mundo. Nosotros no podemos seguir copiando estrategias del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. El mundo tiene que copiarnos. El mundo tiene que venir y preguntarme a mí, ¿cómo tú estás criando a tus hijos? ¿Cómo es que te salieron así? Explícame cómo es que tú eres una mujer exitosa. Dame la receta, cómo es que tienes una buena familia. Pero ¿hasta cuándo la iglesia tiene que ir a buscar en las filosofías del mundo, en el humanismo, respuestas para los hogares de las iglesias? Como hemos cambiado y hemos dejado al Dios de Israel, entonces Él nos ha dejado a nosotros. No fue lo que dijo el Señor cuando se le apareció a Salomón y le dijo, mira Salomón, esta casa que hoy es maravillosa, esta casa que hoy luce excelsa, esta casa que hoy luce majestuosa y que es un orgullo para la nación, en esta casa yo he decidido poner mi gloria. Pero que quiero que sepas algo. Si ustedes me dejan, si ustedes traen dioses ajenos, si ustedes cambian las prioridades, entonces esta casa que hoy luce maravillosa la voy a hacer una cueva de chacales. Y la gente va a pasar y se va a reír y va a decir, Dios mío, y esta cabazón y esta quemazón, ¿de dónde apareció? Y van a decir otros, van a decir, lo que pasa es que dejaron al Dios de sus padres. Y se van a convertir en burla y en escarnio de todas las naciones. Eso se lo dijo Dios a Salomón, hablando de la casa. Y la razón por la cual la iglesia de Cristo ha estado en escarnio y la gente se nos ríe en la cara es porque nosotros hemos dejado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y nos hemos ido al Dios de la psicología, al Dios de la sociología, al Dios del marketing, al Dios de la finanza. Nos hemos vuelto a Mamón y hemos cambiado a Jehová Jireh por Mamón. Y entonces tenemos una casa llena de chacales y de animales. Por eso los diablos están metidos en medio de la casa. Hermano, cuando dice la palabra que tengamos cuidado porque en los últimos tiempos hombres engañosos van a estar metidos aquí adentro. La razón por la cual mucho pueblo no lo discierne es porque el engaño está en ellos. ¿Cómo vas a discernir lo que está dentro de ti? La única manera de discernirlo es estando afuera. Necesitamos reedificar la casa. Y entonces dice, pondré en ella mi voluntad. Y ahí en esa casa es donde Dios va a ser glorificado. ¿Dónde va a ser glorificado? En una casa donde la persona que la está edificando decidió subir al monte. Que me habla, el monte de la búsqueda, de la intimidad, de la oración para recibir la revelación. Del 12 al 15 encuentra los beneficios de eso. Cuando Zorobabel, Josué y todo el resto del pueblo, ellos escucharon la voz de Dios y las palabras como se les había entregado y temieron. Verso 13. Allí dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Cuándo tenemos la declaración que el Señor está con nosotros? Cuando la casa está siendo reedificada. Hermanos, la promesa de que Él estará con nosotros es solo para gente que reedifica la casa. No es para todo el mundo. Entiéndalo. Aquí no dice que iba a estar con ellos aunque estuvieran caminando en sinvergüenzura. Él iba a estar con ellos después que subieron al monte, bajaron la madera para reedificar la casa. Y me gusta el verso 14. Y ya yo sé que es la hora de salir, 6 de la tarde. Si mañana me da tiempo, hablo un poquito más de esto. Dice que Él despertó el espíritu de Zorobabel. El año pasado
y de los que entran a mi página probablemente bajaron ese material que se llama Hay hambre en la tierra. Lo titulé así, Hay hambre en la tierra. Y hago un estudio de cómo el espíritu de estupor entra a la iglesia. Cómo es que el espíritu de estupor se entrona en el cuerpo de Cristo. El espíritu de estupor entra. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos escuchar abiertamente los espíritus engañadores. Espero que la programación de este día haya sido de muchísima bendición para ti. Estamos mirando, nuevamente quiero decirte, la palabra profética para el año 2012, año Ajim Bet 5772 en el calendario judío. Así es que espero en el nombre de Jesús que nos puedas acompañar en el día de mañana. Esto es una secuencia de enseñanzas que vamos a tener, así es que no te pierdas nuestra programación el día de mañana porque sé que va a ser de muchísima edificación para tu vida. Quiero darte allí nuevamente nuestros números de teléfono que están en la pantalla y si tienes alguna pregunta al respecto, no dudes en llamarnos o no dudes entrar a nuestra página y dejar allí pues cuáles son tus inquietudes. Si quieres el bosquejo de esta palabra ya puedes encontrarlo en la página en Facebook, el www.facebook.com/Corey Gómez. Nuevamente muchas gracias por tu sintonía el día de hoy. Nuestra oración es que tú estés siendo bendecido. Puedes compartir con otros acerca de esta palabra, invita a otros a mirar esta enseñanza que sé que no solamente nos las entregó el Señor para su pueblo, pero también para un momento como este, para un momento donde hay crisis, para un momento donde hay tanta incertidumbre. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas es para traer una dirección específica en la cual caminar. Muchas gracias y te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Que hemos tenido una relación